Karina Cabo, doctora en Ciencias de la Educación, una amiga de la casa. Bueno, seguimos con el tema de educación. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. ¿Qué tal? Sorprendida escuchando a la investigadora, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Impresionante. Yo creo que hubiese sido interesante preguntarle el sueldo, porque más de uno se hubiese sorprendido lo poco que ganan. Te diría por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, esto da cuenta del lugar que ocupan los científicos en nuestra sociedad. Y a su vez lo que ella marcaba, suscribirse a revistas, capacitarse, todo eso es sobre sus propios hombros. Y además, yo por eso le decía, en un momento complejo, de crisis y demás, donde se plantean ajustes, donde hay limitaciones para lo que son los presupuestos universitarios, se sigue generando investigaciones con resultados óptimos que se publican en todo el mundo, gente que la vienen a buscar para ir a trabajar a otro lado, que se forma acá, en nuestra universidad pública, y no le terminamos de dar el valor. Sí, por eso digo como que Estado, como además como claro, políticas de Estado para la educación, con la valoración que se tiene en el resto del mundo. Digo, los países invierten en educación, porque además después resultados de investigaciones no solo generan más conocimiento, te posicionan desde otro lugar de poder. Seguro, seguro que sí. Hay que ver qué entendemos por el poder, si solo el poder es lo económico o también puede ser la educación, por supuesto. Claramente. Yo creo que sí, por eso digo desde los niveles más bajos de la educación, desde el nivel inicial, pensar políticas a 20 años. Si no tenemos estados provinciales y nacionales que piensen a 20 años, a 30, 40, y decir qué educación queremos, qué ciudadanos queremos formar, no vamos a poder pensar en los científicos. ¿Por qué no se piensa esto acá? Porque siempre estamos en crisis, en economía en crisis, y eso no permite, o aún con economías en crisis, siendo, entre comillas, países en vía de desarrollo, o como se lo quiera llamar, esto hay que ponerlo en valor y decir, con economía en crisis, más para educación. Claro, yo creo que se piensa en lo urgente, que se cree que es lo importante, que obviamente los techos de las escuelas son importantes, pero siempre vamos reduciendo, ¿no?, el problema a lo cotidiano, a lo que tengo que solucionar y a lo que muestra cómo lo soluciono. En vez de pensar y decir, bueno, nuestra propuesta tiene que ver con lo cotidiano, pero también tiene que ver con pensar algo a 20 años. Por eso digo, hasta podría haber un ministerio paralelo, ¿no? Gente que se ocupe de planificar, de pensar, claro, y obviamente en concordancia con lo que está pasando todos los días. De lo contrario, no va a haber posible. Insisto mucho, el ministro de Educación, los ministros provinciales, están ocupados en lo cotidiano, en ver cómo solucionamos los problemas de aprendizaje el año que viene y que se muestre y aparezcan las pruebas con buenos resultados. Creo que hay que pensar a largo plazo. Si no pensamos a largo plazo, no vamos a poder. Es como que nos vamos cayendo, ¿sí? Nunca nos podemos levantar. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que dar una vuelta de tuerca. Insisto mucho, desde el nivel nacional, porque obviamente lo curricular nosotros dependemos de Nación, desde Nación y a su vez cada provincia. Y obviamente hay provincias que tienen menos posibilidades que otras y tienen que estar apoyadas por la Nación, por supuesto. ¿Cómo pensamos la educación en libro y cómo pensamos las capacitaciones? Porque hay muchas cosas. Yo la escuchaba a Natalia que decía, me tengo que pagar mi publicación, me tengo que pagar poder verla a la publicación. Sí. Wow. Bueno, nos pasa a los docentes. Un docente que gana 14.000, 15.000 pesos, si quiere hacer un curso, quiere hacer un congreso, tiene que pagar 1.000 pesos de su sueldo, que es lo que sale un congreso. Entonces muchas veces no lo puede hacer porque tiene que mantener una familia, entonces dice no lo hago. Y va en contra del sistema, ¿no?, que nosotros todo el tiempo estamos diciendo que hay que estar capacitados, que hay que mejorar las prácticas. ¿Cómo vamos a mejorar las prácticas si no hay capacitación en servicio o hay muy poca en cuanto a poder pensarnos y no nos dan las herramientas? ¿Cómo salimos del círculo este? Es tremendo. Porque es difícil, es difícil. Yo creo que, bueno, hay obviamente, no es imposible, hay posibilidades, se está haciendo desde el nivel superior, capacitaciones, trabajo con los supervisores para que lleguen a los institutos de formación docente, pero todo esto es muy lento, necesitamos algo más rápido para que se noten las prácticas cotidianas. Sí, algo más pensado como políticas de Estado, no solo de distintos ministerios en las provincias, que algunos hacen más y otros menos. Hay algunas provincias donde los salarios son mejores que en otras, pero digo, pensarlo a nivel nacional, ya, ¿no?, con políticas de Estado definidas. Sí, con políticas de Estado y a su vez que esas políticas acompañan las políticas provinciales y los contextos. Que son diferentes, no es lo mismo una capacitación acá que una en Chaco, que una en Tierra del Fuego. Además, las problemáticas de Chaco, de Formosa, no son las mismas que de Santa Cruz o de la ciudad de Buenos Aires. Como cuando se hicieron las pruebas a aprender, se tomó la misma prueba o el mismo examen
en la ciudad de Buenos Aires o en Formosa. Obviamente que los chicos iban a rendir peor en Formosa que en Buenos Aires o en Santa Fe, que estamos en mejores condiciones. Entonces me parece a mí que eso se tiene que pensar de manera macro, ¿no? Entonces para poder después encontrar resultados que si bien necesitamos estadísticas, porque eso es lo que dice Nación, necesitamos estadísticas, las estadísticas se pueden conseguir teniendo en cuenta también el contexto. ¿Cómo queda el rol del docente entonces, con todo este marco? El rol del docente queda desdibujado y el rol del docente se reduce a pararse frente a un aula y hacer lo que pueda, ¿no? Que a veces lo dicen los mismos teóricos, ¿no? Hacemos lo que podemos, lo hacen los directivos, lo hacen los docentes, con lo que tenemos. Cuando en realidad deberíamos tener mucho, deberíamos estar muy bien capacitados, no reducir la enseñanza solamente a una disciplina, yo enseño biología y me quedo con esto, sino que nos capaciten sobre la enseñanza de esa determinada materia que damos en el aula y los contextos. Muchas veces... a ver, la materia la tenés que dar distinta acá, que en Chaco, que en Tierra del Fuego, que en San Luis. Sí. ¿Cómo te parás? Sí. Son un montón de cosas, ¿no? Porque en realidad, no sé si la palabra es dar distinta, creo que hay que conformar las clases de manera distinta. No es lo mismo tener computadoras, que todos los chicos lo tengan, que no tenerla, que los chicos tengan teléfonos celulares y estén conectados porque la escuela tenga internet. Entonces yo les digo, bueno, abran el teléfono e investiguen tal o cual tema, que chicos que ni siquiera pueden llegar a la escuela porque no tienen canoa, porque no caminan 3, 4 kilómetros. Esas problemáticas las tenemos que tener en cuenta y no se tienen en cuenta. Hablamos de las escuelas en Argentina, ¿sí? Incluso en cada provincia, obviamente el contexto es diferente. Un déficit tremendo de los distintos ministerios de educación nacionales que no han pensado, porque esto lo tenés que pensar como una política nacional, ¿no? Obviamente. Y yo creo que esto se fue, en realidad se fue poniendo cada vez peor a partir de la década del 90. Nosotros en el año 91 tuvimos la ley de descentralización, que si se hubiese pensado desde otra manera hubiese sido bueno, pero en realidad lo que se hizo es se descomprimió el nivel nacional. Cada provincia se ocupó de las escuelas económicamente, es decir, nosotros teníamos la escuela nacional, la escuela normal, que... Sí, lo que hizo el Estado fue desprenderse y no pasar más dinero a las provincias por las escuelas que dependían de Nación. Solamente la cuestión económica. Así es. No pensando en una perspectiva de educación, cómo, dónde, cómo formar al docente. Sin embargo, tenemos, curricularmente seguimos dependiendo de Nación. Hay un instituto de formación docente nacional, pero no es, lo que yo digo me parece a mí que tenemos que, como vos decís, pensar a nivel nacional para poder cambiar y para poder provocar un cambio en todo el país, porque no necesitamos que la ciudad de Buenos Aires esté mejor o que la provincia de Buenos Aires esté mejor. Lo que pasa es que se piensa político-partidariamente, ¿no? La provincia que más votos tiene, las zonas que más votos tienen, cuando en realidad hay que pensar de manera macro. E insisto, desde la década del 90 nosotros tuvimos la ley federal, la ley de descentralización, ¿no? La ley del año 91 de transferencia de escuelas, y esto fue en desmedro de las escuelas más pobres, obviamente. Las provincias que tienen el dinero para abordarlo, obviamente lo pueden hacer. Otras provincias no lo tienen. Entonces, esto va en querer, cómo solucionamos algunas problemáticas. Algunas escuelas que no tienen agua, que no tienen techos, que no tienen... Entonces, obviamente tratan de solucionarlo urgente. Pero me parece a mí que hay que pensarlo a largo plazo. Sobre todo la formación y la capacitación docente. La formación docente es fundamental. Contame los libros que tenés ahí. Préstame, así los mostramos. Sí, son viejos ya mis libros. No importa, pero los mostramos. Todavía están, se pueden comprar. Sí. Del año 2015, mis dos hijos, porque realmente me dieron mucho trabajo. Y lo que intento ahí es pensar un poco el cambio de la escuela. En ese segundo libro, Escuelas Reales en Tiempos Digitales, lo que pretendo es mostrar que se puede trabajar con la tecnología, que podemos ampliar el aula, no lo hacemos en la escuela, los chicos pueden hacerlo en su casa. Me baso en investigaciones de acá de Rosario, donde el 100% de los chicos... que están en las escuelas tienen teléfonos inteligentes, más allá que tengan o no internet en su casa o en la escuela. De explicarle, como, mira, buscarlo acá. Entonces, hago, por eso digo, si bien no doy recetas, hago algunos lineamientos de cómo enseñar a buscar en internet, cómo dar clases con la tecnología, cómo dar una vuelta de tuerca, cómo a partir de una canción pueden aprender un concepto, cómo a partir de una película o de un fragmento de una película. Entonces, de una conferencia de alguien que dio en Europa, la puedo escuchar en el aula y puedo aprender. Es decir, darle una vuelta de tuerca, y el primero tiene que ver con cómo educamos a nuestros hijos, por eso también es para padres, no solo
solo para maestros, sino cómo desarrollamos la creatividad de nuestros hijos, cómo fomentamos otro tipo de pensamiento, las inteligencias múltiples. Todavía los profesorados no hablamos de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, cuando sabemos que hay chicos que tienen inteligencia lingüística, pero otros tienen una inteligencia corporal. Y en cambio, si mi hijo no es bueno en matemático, no es bueno en lengua, no es bueno en la escuela, ¿sí? O no es inteligente. Y eso hay que cambiarlo, que cambien la concepción los docentes, obviamente para que cambie la concepción también los padres. Por eso los padres tenemos que ver de qué manera podemos ayudar a combatir la violencia, a prevenirla, a detectar si mi hijo hace bullying en la escuela o si es víctima del bullying. La escuela sola no puede cargar con todo Por eso. supuesto que no. Es indispensable el acompañamiento de la familia y la ayuda al docente, ¿no? Por supuesto. Que en el último tiempo es como que ha habido un corte ahí, ¿no? Y más de una oportunidad y hemos visto padres o madres que van y cuestionan porque se le puso una mala nota. Sí, bueno, esta pérdida de alianza entre la escuela y la familia, porque la familia empezó a desconfiar de la escuela, ¿sí? Que se dio también, insisto mucho, después de la década del 90. Se desconfía de la escuela cuando en la escuela en muchos lugares te dan de comer, te asisten, te ayudan contra la sigue violencia. Siendo el mejor lugar que puede estar un niño o un adolescente. Sigue siendo el mejor lugar, más allá de las críticas que podamos hacer. Yo en mi segundo libro hago una crítica a la escuela secundaria, de cómo poder reformularla con proyectos, distinta como está ahora, tan fragmentada, pero sigue siendo el mejor lugar que puede estar un joven o un chico. Entonces me parece a mí que, por eso digo, capacitar mucho a los docentes para que se dé un vuelco y que podamos estar mejor, no solo los adolescentes, sino también los profesores, porque los profesores la pasan mal en la escuela, ¿sí? Por la violencia, porque los chicos son apáticos, porque no les interesa estar en el aula. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que quieran estar en el aula? ¿Y cómo les hacemos más interesantes las clases, ¿no? Pues vos decías ahí, ubicarlos, utilizar una charla, utilizar el teléfono. Digo, esto hace también más interesante y despierta el interés. Sí, porque además nosotros los profesores también estamos todo el tiempo con la tecnología. Uno a veces está debajo, ¿no? Claro. Todo el tiempo mirando las redes. ¿Por qué no usar las redes? ¿Por qué no usar Instagram para a partir de una imagen llegar a un concepto? ¿Por qué no seguir una revista científica en Twitter y a partir de lo que los chicos van viendo en esa revista llevarlo al aula? No digo trabajar directamente en el aula, no digo siempre, de vez en cuando. Pero bueno, eso lo tenemos que aprender primero nosotros. A veces los docentes dicen, yo apenas hice entrar a Facebook. Entonces, bueno, no solo es usar tecnología, sino aprender a enseñar con tecnología. Difícil a veces también para el docente, ¿no? Cuando tenés en escuelas, sobre todo marginales, donde tenés muchas otras problemáticas, donde tenés algunos problemas que no están resueltos, como chiquitos que llegan tal vez con hambre. Pero por supuesto, por eso... Y donde está el docente también esperando a la hora que llega el desayuno, porque si no, no les... Pero por supuesto, porque además los sectores más vulnerables, no solo el niño tiene problemas económicos, sino también muchas veces el docente está por debajo de la línea de la pobreza. Una maestra que quizás está separada y tiene que mantener a su familia, pero también las políticas educativas están imbrincadas con las políticas públicas en general, con lo habitacional. Si el chico no tiene una casa, una habitación para estudiar, entonces ¿qué le voy a pedir? Que rinda bien en una evaluación, en una prueba escrita, si no tuvo tiempo, si viven 5 personas en un ambiente. ¿Cuántos docentes tienen trabajos en varias escuelas para poder llegar a fin de mes? Sí, ¿no? Después, ¿cómo planificas tus horas? Esta es una problemática que hemos tenido los docentes siempre. Yo en el principio de mi historia llegué a trabajar en 7 instituciones distintas. Imagínate 7 locuras institucionales distintas. Ir, venir, voy, y además doy 2 horas en esta institución, no me comprometo. Si vengo 2 horitas por semana, doy 4 horas en aquella. Entonces, eso es realmente lo que se llama profesores taxi, va en desmedro de la educación, que ahora se está intentando, pero es muy difícil, de aunar a un solo profesor en una institución para que se comprometa, para que pueda ser tutor, para que entienda la lógica de esa escuela y la cultura institucional. Pero bueno, es muy difícil eso. El tema es ver de qué manera se ofrecen los cargos para que los profesores tengan más horas en un determinado lugar. Y a su vez yo siempre digo, el profesor que recién comienza necesita algún tipo de apoyo, algún acompañamiento. Muchas veces cuando comenzamos vamos a las escuelas más vulnerables, las más alejadas del centro, las que tienen más problemas. Y no hay un acompañamiento real, ¿sí?, del ministerio para decir, bueno, con estos docentes nobles, ¿qué hacemos? No solo en cómo enseñar, sino también en cómo trabajar en esos contextos vulnerables, cómo trabajar con estos adolescentes, con estos niños, que obviamente no es lo mismo un niño en una comuna de 2000 habitantes que en una ciudad como Rosario, o en el centro o en los barrios. Eso se tiene que pensar y bueno, creo que falta todavía ese acompañamiento desde un principio, o ver cómo ingresa por primera vez un docente al aula, que sean las escuelas donde, por ejemplo, si vamos a las escuelas del centro de Rosario,
Rosario, tienen todo, tienen hasta proyectos especiales del ministerio. Entonces me parece que ahí es donde hay que darle también una vueltita de tuerca, cómo acompañamos a los que ingresan hay al trabajo. Hay una luz de esperanza porque uno a veces escucha, ve, y nosotros mismos vemos, y las realidades, y las falencias, y el tema de los sueldos, y la falta de gas, de bombitas. Sí. A ver, hay problemas. Hay problemas porque en las escuelas tenemos frío, en las escuelas tenemos calor, en las escuelas... Pero bueno, yo he visitado el interior también de la provincia y hay otros problemas que son peores. El tema es que, bueno, que uno lo que quiere es vivir mejor, ¿no? Y uno si pudiera le gustaría tener ventilador, si pudiera le gustaría tener estufa en el aula o ventanas que cierren, al menos eso. Bueno, ese es un problema que se tendrá que ir solucionando y se tendrá que ver, bueno, cómo se... A ver, no depende del docente, no depende de pensarlo, sino que depende, insisto, de otras políticas y de otras prioridades. Hay que ver dónde ponemos la prioridad. Yo creo que la prioridad tiene que estar en el bienestar en las escuelas, el físico, y en el bienestar de niños y adolescentes y docentes, en cómo enseñar mejor, en ver de qué manera podemos enseñar y aprender mejor. Un placer, como siempre, Karina. No, por favor, un gusto. Gracias.